Bienvenido a Latido de Fe. Fe que se escucha. Fe que se vive. Un latido a la vez. Bueno, ya estamos ahora el lunes 29 de diciembre recordando la lección Perseguidos pero no olvidados para el 3 de enero. Así que hoy, ¿cierto? Como título lleva Pablo encadenado. Entonces, Pablo menciona varios encarcelamientos durante su permanencia en Macedonia. Eso lo podemos ver en 2 de Corintios 6:5, 7:5 y 11:23. El primer caso registrado ocurrió en Filipos. Eso lo podemos ver en Hechos 16, del 16 al 24. Más tarde fue encarcelado brevemente en Jerusalén antes de ser trasladado a la prisión de Cesarea. Y en otro texto, Pablo dice que estaba en prisión. Esto lo vemos en Filemón, capítulo 1, versículos 10 y 13. Aunque estaba bajo arresto domiciliario en Roma, era allí acompañado por un soldado romano de élite. Ignacio de Antioquía, un cristiano de principios del siglo II, que estuvo en una condición semejante, describió a los soldados romanos como bestias salvajes, que cuando más amablemente se los trata, peor se comportan. Sí, un poco ampliando, ¿cierto?, este tema de Ignacio de Antioquía. Recordar que la iglesia cristiana nació en Antioquía, ¿ya? Eso como punto importante que nos menciona la Biblia. Pero en la historia, ¿cierto?, también hubo una persona que padeció lo mismo, como bien comentábamos aquí, y él sufrió esta tortura, padeció hasta el punto de lo único referirse a estos soldados romanos como bestias salvajes. Aquí podemos encontrar una cita de esta persona y que deja en la historia, ¿cierto? ¿Qué emoción tendré de las bestias salvajes que están listas para mí? Dice, espero que terminen pronto conmigo, las convenceré para que me coman de inmediato y no se detengan, como sucede a veces porque tienen miedo, y si son reacias las obligaré a hacerlo, que nada visto o no visto se interponga en mi camino hacia Jesucristo. O sea, él tenía claro su objetivo. Sí, bueno, él pedía prácticamente la muerte, porque estaba sufriendo bastante, y él sabía que la muerte era acercarse a Cristo. Exactamente, fue un mártir, así que son dos visiones diferentes. Sí, son dos, se podrían decir como polos opuestos. Una viendo a Pablo viviendo su vida un poco más optimista y tratando de llevar el evangelio a los romanos, y bueno, viendo por otro lado a Ignacio tratándolos a ellos de bestias salvajes. Pero no por esto podemos mirar mal a Ignacio. Claro, a veces las circunstancias no eran favorecedoras y obviamente él aún tenía claros objetivos, así que ambos tenían claros sus objetivos hacia Jesucristo. Bueno, ¿qué nos dice en las primeras preguntas? Vamos a tener que leer 2 de Corintios 4, del versículo 7 al 12. Dice, pero tenemos este tesoro que en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Wow. Nos dice la pregunta, ¿no? ¿Qué revela este pasaje acerca de cómo pudo Pablo soportar las pruebas a las que se enfrentó y cuál era el centro de su vida? Aquí debemos dejar en claro que revela la forma de vivir por fe. Exactamente. Y para que esa excelencia del poder sea de Dios, no de nosotros. Sí, y el centro siempre Jesucristo. Exactamente. En las luchas que nosotros tengamos, querido oyente, tribulaciones, dificultades por las cuales estés atravesando o estemos atravesando, tener en vista, nuestra vista siempre puesta en Cristo. No nos vamos a sentir solos ni abandonados, sino que vamos a sentir como un ayo cuando pensemos en esto. Así que
¿Qué más nos dice la lección? Dice, por muy difícil que fuera su vida, Pablo era capaz de ver el lado bueno de las cosas, y eso le daba valor para soportar la tensión, a pesar de que Satanás lo hacía objeto de sus más feroces ataques. Pablo sabía que no estaba desamparado. Exactamente, entonces, segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 3 al 7, ¿qué nos dice para poder responderle a esta segunda pregunta? Dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con alma de justicia a diestra y a siniestra. Wow. Ahora nos pregunta, ¿de qué recursos espirituales disponía Pablo para afrontar estas dificultades? Creo que el versículo lo dijo todo. Mencionó paciencia. Mencionó ayunos, pureza, esta palabra, ¿cierto? Que longanimidad, que era como ser muy pacientes, una paciencia como muy amplia, sí. Pero una paciencia no quejosa, ya no quejosa, sino con agrado. Y jamás actuar en modo de venganza. Eso, hay muchas herramientas, pero creo que la más importante es que no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado, y la palabra de verdad es poder de Dios, o sea, la palabra de Dios tiene mucho poder. Esto es lo más importante y lo que resalta capaz en el último punto, pero el centro es Cristo. Dice, continuando con la lección, dice, a menudo podemos caer en la tentación de mirar nuestras circunstancias, nuestras debilidades o nuestros fracasos pasados y desanimarnos. En momentos como esos necesitamos recordar los numerosos recursos que Dios ha provisto para nuestro éxito en la lucha contra el mal. Uno de los más importantes es la Biblia misma, la palabra de verdad. Esto lo vemos en 2 de Timoteo 2:15. Porque en ella podemos aprender de los errores de otros y cómo estas personas obtuvieron la victoria. Además, el Espíritu Santo hace eficaz lo que ha sido balizado por el Redentor del mundo. Por medio del Espíritu es purificado el corazón. Esto es importante. El creyente llega a ser participante de la naturaleza divina a través del Espíritu. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, heredadas y cultivadas, y para imprimir su propio carácter en su iglesia. Claro que sí. El deseo de toda la gente nos muestra cómo nosotros realmente no podemos ir como estamos. Necesitamos ser limados, pasar por estos crisoles de la vida, refiriéndome a ser refinados como un metal precioso, extrayendo lo mejor e imprimiendo, como dice ahí, el carácter de Cristo en nosotros. Ser transformados. Exactamente. ¿Qué nos dice la última pregunta? Dice, ¿cómo podemos presentarnos siempre en todo como ministros de Dios? En 2 de Corintios, ¿cierto? 6:4, volviendo al texto, pero específico el 4. Dice, antes bien, nos recomendamos en todos como ministros de Dios. Mucha paciencia en tribulaciones, en necesidades, en angustias. ¿Qué significa esto? Bueno, nosotros somos cartas abiertas al mundo. Esto es algo muy importante que debemos entender. Reflejamos la luz de Cristo. Somos canales de bendición para otros. Nuestras vidas pueden transformar otras. y la palabra puede sonar muy bonita, la escritura puede sonar muy bonita, pero hay que llevarla a la acción. Exactamente, a la práctica. Algo que aquí quisimos anotar y queremos compartirlo con ustedes es que una verdadera defensa se basa en hechos, no en palabras.
¿sí? Esto es importante. Así que estamos contentos de poder compartir esto y esperemos que sea realmente una lección poderosa también para nuestras vidas. Y también, bueno, queremos agradecerle que nos haya acompañado un capítulo más. Exactamente, somos Vlad y Emi. Si este contenido es de bendición para ti, te invitamos a suscribirte, seguirnos y compartirlo. Dale a la campanita para que en las notificaciones te avise cada vez que subamos un nuevo video. Y también va a estar apareciendo el video de la lección del día anterior, por si te lo perdiste y te pongas al día. Bien, nos despedimos. Adiós. Bye bye.